Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan, no los escucho yo a ustedes, por eso pregunto. A ver. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Hola, ¿me escuchás? Hola, Ahí escucho yo. ¿Ustedes me escuchan a mí? por mi parte, sí. Hola, hola. Diego, ¿vos me escuchás? Pablo, no sé si me escuchan. Yo escucho bien, Diego. Bien. Ah, perfecto. Bueno, Edgardo, ahora sí me escucha. Bueno, no sé qué puede haber pasado que no me escuchaban, pero bueno, ya está, por suerte, solucionado. Bueno, ¿cómo les va? Una Buenas consulta. tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, bueno, disculpen el lunes que no pude dar la clase, estaba enfermo. La verdad que yo ese día trabajé y pensé que iba a poder estar mejor para la hora de la clase y la verdad que no, y no estaba en condiciones, así que por eso decidí suspender. Así que bueno, desde ya disculpas. Y avisarles que la semana que viene vamos a tener clase lunes y miércoles. Yo ya les venía adelantando. La semana que viene vamos a ver, el lunes vamos a terminar con el tema de tunelización y vamos a ver VLANs. Vamos a ver IPsec y VLANs. Y el miércoles vamos a empezar con OSPF. Las clases de OSPF son dos. Uno que vamos a ver single area, o sea, área simple o de una sola área. Y el lunes siguiente vamos a ver OSPF multiáreas. Y la última clase, que ahí estoy viendo cuándo la vamos a ver, estoy ahí arreglando con el instituto, vamos a ver BGP, ¿sí? Que con eso estaríamos dando finalización al curso. Eh, pero yo ya les subí a la plataforma todo lo que es el calendario de todas las clases, excepto la última, que ya les voy a avisar bien, sepa, ¿sí? Por otro lado, ¿Puedo hacer recuerden una que... consulta? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una consulta, Diego? Hola. Sí, dame Eh, 2 segundos, Diego, que ya termino la cosita. Recuerden que hasta este domingo tienen tiempo para presentar el examen del módulo número 2, así que por favor, espero que hayan empezado y si no, empiecen lo antes posible porque es largo y si no, no van a llegar. Decime, Diego, disculpa. es justamente del trabajo práctico. No sé si puedo preguntar por acá. Porque no puedo De- ni arrancar prácticamente. ¿En qué sentido no pueden arrancar? Y yo armé la topología en el GNS3 Sí, y, a ver, según esto, yo tendría que poner un cloud para poder acceder por Winbox a los routers. ¿Se entiende? O sea, como si yo pongo el Winbox, hasta que no pongo un cloud no me detecta ningún router. sí, tenés que poner sí o sí un cloud, sí o sí. Un cloud en cada router o yo tengo que acceder, o sea, al cloud host de router uno y después a través de ahí accedo a los otros routers y hago el reset con Eh, este router. déjame que me fije porque no me acuerdo bien cómo era la topología del examen. A ver, dame 2 segundos que entre Bueno, yo y te puse digo. el cloud host de router uno, te voy contando mientras, y de ahí planeaba acceder a Vos los tenés otros que poner dos nodos. cloud, en ISP1 e ISP2, ¿sí? Después los otros routers podés entrar por Romón. Pero sí o sí tenés que poner en ISP1 e ISP2 tenés que poner el cloud para que son los que te dan tu salida de internet, para que puedas hacer el balanceo de carga. Está bien. O sea, todo por Ramón. Listo, ya está. Bueno, eso. Yo Sí, ponía el es, cloud del otro lado, estaba equivocado. claro, no, vos fíjate que ahí tus routers son ISP1 y ISP2, que son tus routers de salida de internet, por así decirlo. Ahí es donde deberías poner los cloud, que son precisamente lo que te conectan con tu máquina virtual que simulan tu salida de internet. Listo, eso no va a ser. Gracias. Bueno,
Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Hoy vamos a ver, finalizar de ver PPP con los túneles PPP y vamos a ver lo que es túneles site to site. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros hemos visto eh, que con la tecnología PPP podíamos tener una conexión entre dos routers, pero también routers con clientes finales? Bueno, los túneles site to site son precisamente para conectar entre dos routers con una tecnología propietaria de MikroTik que se llama Ethernet over IP, EOIP, que nos permite extender la red LAN más allá de los límites físicos de la organización, que vamos a ver cómo lo configuramos. Pero primero vamos a ver el tema de PPPoE, ¿sí? Nosotros hemos visto la clase pasada 4 tecnologías de tunelización que siempre requerían nivel de visibilidad de capa 3, PPTP, LDOSTP, OpenVPN y SSTP. Bueno, en caso de que nosotros querramos trabajar con PPoE, vamos a requerir visibilidad de capa 2. ¿Qué quiere decir? Que trabajen, que nosotros estén en nuestra misma red física, ¿sí? PPPoE está pensado para lo que es los entornos ISP, ¿sí? En donde por medio de un usuario y contraseña nosotros podemos entregar un IP a un cliente, ¿sí? Básicamente la fortaleza de PPPoE tiene que ver con eso, con que por medio de un usuario y contraseña nosotros podemos entregar una IP a un cliente. Eh, y vamos a ver acá cómo es la configuración, cómo es la estructura de configuración. Fíjense, PPPoE, que significa protocolo punto a punto sobre Ethernet, ¿sí? Eh, y antes se utilizaba para las colecciones de ADSL o los DSLAM, ¿sí? Hoy en día ya está más pensado para lo que es, ya sea con clientes inalámbricos o clientes por medio de fibra, ¿sí? Con fibra última milla, igual la conexión es PPP OE para poder entregarle, en algunos casos, en otros no, pero para directamente por medio de un usuario y contraseña entregarle un IP, ¿sí? Es la forma ideal de entregar IP públicas a los usuarios. Vamos a ver cómo haríamos esa configuración de entregar un IP público por medio de PPoE. Sí, bueno, más o menos acá cómo funciona. Y nosotros podemos crear uno o más servidores PPPoE. Hay una pestaña especial para PPoE que se llama PPPoE Servers, donde nosotros podemos crear los diferentes tipos de servicios. Pues nosotros podemos tener más de un servicio PPPoE corriendo en el mismo router, ¿sí? Bueno, para crear un servidor, del lado del servidor, vamos a crear un servidor PPPoE, a diferencia de lo que es las otras tecnologías de tunelización que nosotros vimos. Acá, como estamos hablando en capa 2, vamos a elegir una interfase sobre la cual va a correr el servicio, ¿sí? Es muy importante este punto de que nosotros vamos ahora sí a configurar una interfase, porque estamos hablando que, insisto, requerimos visibilidad de capa 2, ¿sí? Del lado del cliente, al igual que como hacíamos con los otros servicios, en la pestaña de interfase elegimos el PPoE Client, ¿sí? Y le damos un nombre a la interfaz, elegimos de nuevo la interfaz sobre la cual vamos a configurar, ¿sí? A diferencia de las otras tecnologías de tunelización, vamos a poner el usuario y contraseña como parámetros básicos y de esa manera ya podemos tener conexión PPPoE a un servidor PPPoE, valga la redundancia, ¿sí? Bueno, yo para eso tengo un esquema como el siguiente. Fíjense, yo tengo un router que va a representar mi salida a internet. Vamos a hacer cuenta que estamos en un entorno ISP, ¿sí? Y acá yo tengo los routers de los clientes que también van a ser MikroTik para el caso, así nosotros configuramos el servidor de este lado y los clientes de este lado. Esto podría ser un cliente inalámbrico, entonces este switch acá podría ser, por ejemplo, una torre, y el vínculo podría ser inalámbrico, o podría ser, por ejemplo, lo que sería un Jeep o algo por el estilo, para lo que sería conexiones con fibra, ¿sí? Lo importante es que acá nosotros tenemos una red, ¿sí? Física, acá, entre el router de nuestro ISP y los clientes que se van a conectar por medio de PPoE, ¿sí? Bueno, vamos a ver la configuración, cómo sería. Fíjense, acá en este router yo solamente tengo configurado mi LAN,
mi WAN, mi interfaz, tengo un bridge en donde tengo la interfaz de Eder 2 a Eder 5 están en mi interfaz LAN, en mi bridge llamado LAN, ¿sí? Y tengo una IP configurada precisamente en mi bridge y un IP que me está siendo asignada por medio de DHCP Client, configuro en la interfaz Eder 1, ¿sí? Tengo configurado para que el router permita las consultas DNS, tengo configurado el masquerade, ¿sí? Para que los hosts que se conecten al router puedan navegar por internet. Y si fíjense que el router tiene conectividad a internet, ¿sí? Tengo, no sé si seguramente, no tengo ningún DHCP server configurado. Bueno, lo que vamos a hacer es en este router configurar el servidor DHCP, servidor PPPoE, perdón, y en los CPE configurar el cliente, la interfaz cliente PPPoE. Bueno, hay ciertos pasos a seguir para configurar PPPoE y estos son los siguientes. Vamos a primero crear un pool de direcciones, similar a lo que habíamos hecho cuando nosotros conectábamos a un router con clientes finales. Vamos a crear un perfil, un profile, vamos a crear el o los secrets y vamos a crear el o los servidores PPPoE, ¿sí? Esto lo voy a dejar. Voy a achicar esto y luego voy a achicar esto para que nos quede como ayuda de memoria ahora para ir haciendo las configuraciones. Entonces, primero vamos a crear un pool de direcciones. Fíjense, acá yo voy a poner pool y voy a poner, le vamos a poner pool, por ejemplo, PPPoE. Ahora les pregunto, ¿en qué red configurarían el pool ustedes? La LAN, En la LAN. Si vos me decís la dirección, ¿cuál sería? 192.168.10.1. 192.168.10.0/24, ¿sí? Sí, sí, sí. En realidad no está mal, pero como estamos hablando que estos clientes van a tener visibilidad de capa 2, y esta es mi red de administración, ¿sí? Esta es mi red de administración, no es recomendable que yo les dé IP en la misma red, ¿sí? Yo debería crear un pool de direcciones que sea diferente al de mi red de administración, ¿sí? Para evitar que ellos puedan, por ejemplo, acceder al router o puedan descubrirlo al router y demás, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo mejor sería que yo trabaje con un pool diferente al de mi LAN, ¿sí? Que es mi red de administración. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿entienden por qué les digo que como tengo visibilidad de capa 2, lo mejor sería trabajar en otro entorno de direccionamiento? Entonces yo, por ejemplo, Sí, puedo poner aislar a los clientes. exactamente. ¿Por qué? Porque esta es la IP que yo le voy a dar a los clientes que se conecten por medio de PPPoE, que repito, están trabajando en capa 2, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a hacer un pool de direcciones, por ejemplo, que sea de otra red, que sea la 172.16.1.1 a la 172.16.1.254, ¿sí? Bueno, primera parte está, vamos a crear ahora un perfil. ¿Dónde crearíamos el perfil? ¿En qué sección? En PPP. En En PPP, PPP, porque estamos secret. hablando en PPP, vamos a ir a perfil y acá creamos un perfil, por ejemplo, que se llame perfil PPPoE, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando creamos un perfil, como acá estamos hablando que se van a conectar uno o varios clientes, creamos una dirección IP local y una dirección IP remota? Bueno, en ese caso, ¿qué dirección IP local? La dirección IP local, ¿se acuerdan que es la dirección IP que va a tener la interfaz o el cliente PPPoE en el router? ¿Se acuerdan qué IP te pondrían acá ustedes? Yo les había dicho esto que podría ser cualquier IP en realidad, porque es la IP que va a tener la interfaz en el router, pero que no hace falta ni siquiera que estén en la misma rango del pool de direcciones que nosotros estamos configurando. De hecho, fíjense, yo voy a poner 192.168.201, como para que vean que
no hace falta que esté en el mismo pool de direcciones. En Remote Address sí voy a elegir el pool PPPoE porque es a partir del pool que se van a entregar las direcciones, ¿sí? Y después yo tenía más opciones, que esta la habíamos visto. En este momento no vamos a verla, ya vamos a ver más adelante sí, algunas opciones más, pero en este momento solamente vamos a crear, vamos a configurar la local address y la remote address, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos configurado el profile, vamos a crear los secrets, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a poner usuario 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para seguir con lo mismo que veníamos trabajando. Acá el servicio va a ser PPPoE y el perfil va a ser perfil PPPoE, ¿sí? Y vamos a crear un usuario 2 con el mismo password asociado al mismo servicio y con el mismo perfil. Bueno, una vez que nosotros tenemos creados los secrets, ahora sí podemos configurar los servidores PPPoE. Entonces vamos acá, ahora sí, fíjense, a la pestaña PPPoE Servers y vamos a configurar. Como les dije, a diferencia de los otros servicios que nosotros teníamos, que los activamos, pero podíamos tener un solo servidor. O sea, podíamos tener activado el servidor de PPTP y L2TP, por ejemplo, al mismo tiempo, pero un solo servidor L2TP y un solo servidor EPPTP, por ejemplo, ¿sí? Acá nosotros podemos tener varios servidores PPoE Server configurados para diferentes servicios. De hecho, ahora lo vamos a ver más adelante, vamos a configurar, por ejemplo, un servicio de 10 megas y un servicio para clientes de 20 megas, ¿sí? Bueno, dicho esto, fíjense, yo acá voy a crear, por ejemplo, acá le voy a poner servicio PPPoE. Vamos a crear uno solo al principio. Servicio PPPoE. Bueno, acá la primera pregunta importante. Acuérdense que yo les dije que acá, como estamos trabajando en capa 2, tenemos que elegir la interfaz sobre la que vamos a trabajar. Ahora les pregunto, ¿cuál es la interfaz en el router sobre la cual va a trabajar PPPoE? Header 2. Header 2. Perfecto. Fíjense, ¿por qué? Porque dijimos necesitamos visibilidad de capa 2. Acá hay una red física que está formada entre la interfaz Header 2 del router, Header 1 del CPE1 y Header 1 del CPE2. ¿Sí? Perfecto. Header 2. Bueno, en este caso yo no voy a elegir Header 2 porque en realidad Header 2 está configurada en un bridge que denominamos LAMP. Voy a elegir la interfaz LAMP, pero si no estuviese en el bridge, tendría que elegir Header 2. Una aclaración, esto está explicado en la bibliografía de lo que es MikroTik. Nosotros se sugiere poner un MTU máximo de 1480 cuando trabajamos con PPPoE y un MRU también de máximo de 1480 para evitar la fragmentación de paquetes. Por PPPoE nosotros tenemos unos bytes adicionales en lo que es la comunicación PPPoE, entonces de los 1512 bytes se usan esos bytes para lo que es la comunicación PPPoE. Entonces, para evitar la fragmentación, se sugiere trabajar en PPPoE. Esto, si ustedes trabajan en entornos ISP, lo habrán visto, que con un max MTU de 1480, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta. Y después, acá vamos a elegir el perfil. Vamos a elegir el perfil PPPoE. El One Session per Host es precisamente para que nosotros podamos conectarse una Mac a a un servidor, y si quiere conectar desde esa misma Mac a hacer otra conexión, no se pueda, ¿sí? Y el Max Sessions tiene que ver con la cantidad de clientes PPPoE que va a admitir este servidor. De nuevo, la autenticación, vamos a trabajar, como veníamos diciendo, con MS-CHA-2, que es la más segura de todas estas, ¿sí? Bueno, dicho esto, yo le voy a aplicar y tengo un servidor PPPoE configurado, ¿sí? Ahora vamos a configurar los clientes. Fíjense, yo a través de Winbox yo no tengo visibilidad de los clientes en forma directa, entonces tengo habilitado Romon, entonces voy a poner Connect to Romon y me voy a conectar con el CPE1, ¿sí? Es más, voy a abrir los dos para ir configurando los dos. Hasta acá está claro cómo configuramos el servidor. Sí, sí. Bueno, fíjense, acá yo no tengo nada configurado en el CP1, ¿sí? Estoy parado acá en CP1. No tengo absolutamente nada configurado. Es más, si yo pongo export, tengo configurado un DHCP client en la interfaz Header 1. Está resolviendo las consultas
DNS y solo le cambiamos el identity, ¿sí? Que se llama CP1. Pero es la única configuración que tenemos, ¿sí? Bueno, vamos a configurar el cliente PPPoE. Vamos a PPP y acá en la pestaña interfaz vamos a PPPoE Client. El parámetro name tiene que ver con cómo se va a llamar la interfaz PPPoE una vez que se conecte con el servidor. Y la interfaz tiene que ver precisamente la interfaz con la que se va a conectar al servidor PPPoE. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, perdón, en el caso de CP1 es la interfaz Eder1, ¿sí? Entonces, vamos a dejar esto como está y vamos a poner un usuario, que va a ser usuario1, y un secret, un password, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? De nuevo mschat2. Acá yo podría poner service si quisiese. Esto es opcional. Fíjense, le pongo aplicar. Y voy a ir al servidor a ver si levantó. Fíjense, Active Connections. Efectivamente, levantó. Fíjense que se conectó el usuario 1 por medio del servicio PPPoE. Fíjense la MAC, ¿sí? La MAC que yo tengo. Bueno, en realidad tiene que ver con la MAC de la interfaz con la que se conecta, la IP asignada y el tiempo de uptime, ¿sí? Fíjense, si yo voy a ver acá en la parte de addresses, yo tengo la IP 172.168.1254 en la interfaz PPP o out1, ¿sí? Y fíjense que la red me dice 192.168.201, que precisamente es la IP de la interfaz PPP o out1 en el router. Fíjense, si yo voy a ver la tabla acá, el esquema de direccionamiento, fíjense, la IP 192.168.201, que es la que yo había configurado como local, es la interfaz, es la IP de la interfaz PPPoE usuario 1, que es el que se conectó, ¿sí? Si yo voy a ver la tabla de ruteo, fíjense que yo tengo una entrada acá para la conexión con el usuario PPPoE1. Si yo quiero hacer un ping al router, ¿a qué IP debería, desde CP1, a qué IP debería hacer un ping? Para ver si me está respondiendo el router. Les voy a mostrar la tabla de ruteo, fíjense. ¿A qué IP harían ustedes ping? 172.16.11. Fíjate que la 172.16.11, si ustedes se fijan acá en el pool, es una dirección del pool. Y yo no tengo ninguna interfaz en el router que sea esa IP. Y fíjate que la tabla de ruteo solo se debe llegar a la 192.168.201. Esta es la tabla de ruteo del CP1. Entonces, ¿qué es la dirección IP de la interfaz PPPoE en el router? ¿Sí? Fíjense, es la dirección. Entonces yo tendría que hacer un ping a 192.168.200.1. ¿Sí? Fíjense, eso me responde. Ahora, si hago un ping 172.16.11, ¿sí? No sabe llegar. La única ruta que sabe llegar es a la 201. ¿Sí? Por eso yo lo que les decía es que es importante que no pongamos un rango de IPs que esté en la misma LAN de donde va a trabajar el router, que es la red de administración. ¿Sí? ¿Se entiende? Y otra cosa que es importante que vean, fíjense, vamos a configurar ahora el CPE2. Vamos a ir a PPP. Voy a configurar el PPP de client. ¿Sí? En la interfaz Eder1, está bien, Eder1. A ver, quiero chequearlo. Sí, Eder1, perfecto. Y acá vamos a poner usuario 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Vamos a poner el router. Y vamos a conectar. Si todo sale bien, fíjense, yo ya tengo ahora el usuario 2, ¿sí? Que me dio la IP 172.168.1253, ¿sí? Y voy a ver la tabla de ruteo, fíjense, y fíjense las direcciones. Tengo ahora la IP del router, que es la misma, en la interfaz PPPoE usuario 2. Ahora, yo quiero que vean esto, fíjense. Yo hago un ping a
92.168.201, que es el router, y me responde, ¿sí? Si yo voy a ver la tabla de ruteo, seguramente la única ruta que yo sé llegar es, bueno, acá en este caso tengo un IP en la LAN configurada, entonces solamente sé llegar a la LAN y sé llegar a la interfaz PPPoE Out 1, ¿sí? ¿Qué notan en la tabla de ruteo esta? Fíjense, ¿qué notan en la tabla de ruteo que les puede llegar a llamar la atención? No es necesario que, o sea, si notan algo. ¿Cuántas entradas por usuarios PPPoE hay? Por clientes PPPoE. Hay dos entradas, no de Dos tanto. entradas. Y si tuviésemos 300 clientes PPPoE, ¿cuántas entradas creen que habría? 300. Exactamente. Cada cliente PPPoE nos va a redundar en una entrada en la tabla de ruteo, ¿sí? Por eso es importante que nosotros hagamos lo que más adelante vamos a ver como sumarización de redes, ¿sí? Porque si no se hacen tablas de ruteo muy difíciles de leer. Ya vamos a ver cómo hacemos eso, pero tengan en cuenta que nosotros por cada cliente PPPoE que se conecte al router vamos a generar una entrada en la tabla de ruteo, ¿sí? Entonces, eso hace que se haga muy, mejor dicho, pongamos tener tablas de ruteo muy grandes y difíciles de leer o de manejar, ¿sí? Tengan en cuenta, entonces podemos hacer por medio de PPPoE una sumarización. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora fíjense, este CPE2 está actuando como router, ¿sí? Tenemos una WAN, que es la que se conecta a la interfaz PPPoE, por medio de la interfaz PPPoE, y tenemos una LAN a la cual se está conectando acá una PC. Fíjense, yo voy a abrir acá esta PC, voy a abrir una consola de comando y voy a ver qué IP me dio. Fíjense, me dio el IP 192.168.25.254, ¿sí? No sé si, fíjense ahí, esa es la IP que me dio. Ahora, yo me acuerdo que la IP LAN era la 192.165.25.1 en el CPE2, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un ping a la 192.168.25.1 y me responde, ¿sí? Ahora les pregunto, me voy a parar en CPE2 y quiero ver si tengo salida a internet desde CPE2, ¿sí? Yo dije que conexión al router a la 201 tengo. Ahora voy a ver si tengo salida a internet. Y ping facebook.com, porque no me está. A ver. Ah, ¿por qué no tengo salida a facebook.com? Yo me adelanté. ¿Por qué no tengo salida a facebook.com? O pregunto, ¿debería de responderme facebook.com o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les digo yo siempre para saber si nosotros tenemos acceso a un destino? ¿Qué tenemos que ver? Hay que ver la tabla de ruteo. Ver la tabla de ruteo. Entonces yo voy a ver la tabla de ruteo. ¿Y qué me falta para poder llegar a facebook.com? El destino 0000. El default gateway, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo lo destildé a propósito. En la interfaz PPPoE, tildo a default route, ¿sí? Incluso podría también usar los DNS del router. Y fíjense, ahora tengo una ruta por defecto. Ahora, teniendo una ruta por defecto, ¿sí? Una puerta de enlace, una gateway predeterminada, ¿me debería responder facebook.com o no? ¿Sí? Efectivamente me responden, ¿sí? Si yo hago, fíjense que sale por medio de la interfaz PPPoE, va al router y luego, bueno, va a internet, ¿sí? Pero efectivamente me responde. Ahora,
sabiendo que este router, que es el CPE2, ¿sí? Fíjense, es el CPE2, y en el CPE2 está conectada esta Virtual PC, ¿sí? Que tiene salida a internet. Si yo hago un ping acá, facebook.com, ¿me va a responder o no? No, ¿Qué creen ustedes? no, ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Pero en este caso me dijeron no, ¿por qué no? porque no está configurado el Masquerade No está en el configurado NAT. el Masquerade. Vamos a ver. ¿Sí? En realidad no lo sabemos, pero vamos a verlo. IP Firewall NAT Masquerade. ¿Sí? Source NAT, Out Interface, perdón, Out Interface, Action Masquerade. ¿Por qué no salgo de internet? Fíjense, no me responde. Y configura el Masquerade. El Masquerade no tiene que estar apuntando al PPPoE, ¿sería? Muy bien, exactamente. Fíjense, acá mi interfaz de salida no es la WAN, sino la interfaz PPPoE, ¿sí? Que en este caso es PPPoE Out 1. Esto hay que tenerlo en cuenta en el balanceo, ¿no? Por ejemplo, al tomar, eh, digamos, de dónde toma internet, básicamente, ¿no? No sé a qué te referís, porque balanceo estamos hablando que tenés dos conexiones o más a Internet, ¿sí? Ahora, vos lo que tenés que ver, cuáles son tus interfaces de salida a Internet. En este caso no es la WAN, sino la interfaz PPPoE. Por eso configuramos la salida, la out interface en PPPoE, en la interfaz PPPoE, ¿sí? También o sea, podríamos poner all PPP, o sea, o PPP out 1. En este caso es PPO1. Y ahí recién vamos a tener salida a Internet. No sé si a eso te referís. No, yo no. A ver, una parte sí es donde, digamos, qué interfase tomas para hacer el balanceo. Eso es lo que, a ver, yo sí tengo una interfaz donde tengo un cliente PPOE, ¿sí? Yo tendría que seleccionar digamos, la IP que tiene el cliente para hacer el balanceo con el otro. ¿Se entiende o no? A ver, vamos de nuevo. A ver, primero hablemos, nos pongamos de acuerdo. Esto en realidad no tiene que ver con esta clase en particular, ¿no? Porque no estamos hablando de balanceo acá. Pero bueno, para ver, para que nos pongamos de acuerdo. Nosotros tenemos un router, ¿sí? Que será nuestro router ISP1. En este caso vamos a hacer cuenta que tenemos dos salidas de internet y un ISP2, ¿sí? Que ambos routers están conectados para nuestra salida de internet. Y en nosotros tenemos nuestro propio router, nosotros estamos parados acá, ¿sí? Nuestro router, en donde nosotros vamos a configurar el balanceo. Vamos a hacer cuenta que este tiene la Ether 2, y esta es la Ether 1, que se conecta, y la Ether 2, que se conectan con ISP1 e ISP2 respectivamente, ¿sí? Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra Ether 3 para la LAN, ¿sí? Este es un esquema donde nosotros podríamos aplicar un balanceo de carga. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bueno. Ahora, puede darse el caso, vamos a hacer cuenta que el ISP1, ¿sí? Nos da IP por DHCP. DHCP. Entonces, yo voy a tener configurado un DHCP client en la interfaz. ¿En cuál interfaz? Si estamos hablando de que Eder1 me da IP por DHCP client, por DHCP. ¿En cuál interfaz yo debería tener un DHCP client configurado? Acá en el router, ¿no? En el 1. En Eder1, perfecto. Yo tengo un DHCP client configurado en Eder1. Ahora, el router 2 ISP2 me va a dar internet por PPPoE, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que tener configurado un PPPoE client configurado en qué interfaz? En el 2. En Eder 2, ¿sí? En Eder 2, perfecto. Entonces ya tengo configurado un PPPoE client y acá tendré una IP XXXX en Eder 1, ¿sí?
y una IPI y en Eder 2, ¿sí? Ambas dinámicas. En este caso, dinámicas porque fueron asignadas, bueno, podrían ser dinámicas o no, pero bueno, no importa. No voy a decir dinámicas para no confundir porque en realidad no necesariamente van a ser dinámicas, ¿sí? Pero tengo cosas. Bueno, ahora yo cuando haga la configuración de balanceo, ¿sí? El balanceo, ¿se acuerdan que nosotros teníamos tres formas de hacer el balanceo? Por SMP, por NTH o por PCC, ¿sí? El SMP nosotros ponemos todas las gateways, ¿sí? Todas las gateways en una sola ruta por defecto. Entonces ahí yo haré una ruta que será 0.0.0/0 y pondré la IP, o sea, la IP de ISP1 y la IP de ISP2, por ejemplo, ¿sí? De ISP2, ¿sí? En una misma ruta, ¿sí? Pero nada tiene que ver de la forma que estoy obteniendo la IP, ¿sí? Bueno, en NTH se acuerda que hacíamos el enésimo paquete, que hacíamos la configuración de Mangle y después nosotros en la tabla de ruteo configuramos la ruta con la marca de ruteo. ¿Se acuerdan que decíamos tú ISP1 y tú ISP2? ¿Sí? Que esta irá a la IP de ISP1 y esta irá a la IP de ISP2. Que también no nos importa tanto cómo nos da la IP, si nos da por DHCP client o por PPPoE. En PCC es parecido en NTH, o sea, la parte que nosotros que cambia es la parte de Mangle, pero en la parte de la tabla de ruteo es muy parecida, ¿sí? Entonces no tiene que ver con cómo obtuvimos la IP. Si nos la dieron por PPPoE o por por DHCP client, ¿sí? Hay que hacer la aclaración que nosotros en los ejemplos que hicimos estábamos hablando de que teníamos IP fijas, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Pero bueno, ahora, Diego, pregunto, ¿a qué va tu pregunta? Porque yo tal vez no te entendí. Es puntualmente acá, sí, es a lo que, a ver, para seleccionar, es lo que, pero vamos de nuevo. Se toma como referencia la IP que nos da el PPoE y la otra IP que puede ser fija o dinámica. O sea, esa sería la Eder 2, perdón, ¿eh? Sí, sí, escucho, Y la escucho. Eder 2 y Eder 1, claro, es así, no es mucha vuelta. Me está costando entenderlo. No, es que en realidad vos capaz que te estás confundiendo, pero acá vos te podrían dar IP. Un IP fija, un IP por DHCP client o un IP por PPPoE. Desde el punto de vista, para vos es lo mismo. Lo único que vas a tener que tener en cuenta que si vos, por ejemplo, en este caso, te la dieron por PPPoE, cuando haces el masquerade de la interfaz Eder 2, no va a poder ser la interfaz Eder 2, porque te están dando la IP por PPPoE. El masquerade va a tener que ser la interfaz PPPoE acá, ¿sí? Ahora, todo el resto de las configuraciones es lo mismo, independientemente de cómo te lo hayan dado. ¿Entiendes? Perfecto, gracias. No, por favor, no hay problema. Bueno, cualquier duda me avisa, no hay problema. La idea es que la de estas clases es para sacarnos las dudas, precisamente. ¿Sí? Bueno, ahora, fíjense, como les decía acá, el masquerade, mirá, Diego, esto es lo que yo decía, precisamente el masquerade acá, que sería el caso ese, similar al que vimos recién, no lo podemos hacer sobre la interfaz Eder 1, sino sobre la interfaz PPPoE, porque es la interfaz que está representada en tu salida de internet, ¿sí? De hecho, acá vamos a DHCP client, si vos te fijas, tenemos un DHCP client configurado en la interfaz Eder 1, pero no tenemos ningún IP, nada, no tenemos nada. La interfaz esa no está trabajando, ¿sí? Desde el punto de vista de la red. O sea, nos está dando la conexión, la interfaz de Eder 1 nos está dando la conexión física, ¿sí? Pero desde el punto de vista de direccionamiento y demás, no está trabajando esa interfaz. Solamente está trabajando la parte física, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que es direccionamiento y demás, está trabajando la interfaz lógica PPPoE por medio de la interfaz física Eder 1, ¿sí? Y por eso que nosotros tenemos que configurar el masquerade en esa interfaz y demás, ¿sí? Ahora, yo les había dicho, fíjense, cuando empezamos la clase, que PPPoE es la forma ideal de entregar IP públicas a los usuarios, ¿sí? ¿Y cómo haríamos eso?
Bueno, vamos a decir no solo públicos, sino IP fijas, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? Entonces, fíjense, vamos a ir acá a los que es secrets, y yo les había dicho que nosotros, ¿se acuerdan que nosotros cuando configuramos una interfaz una interfaz PPP entre dos puntos, configuramos la local y la remote address acá, ¿sí? Entonces, yo podría acá, quiero entregar una IP fija y pública o interfaz o IP fija, ¿sí? Que no la entregue el pool, yo debería configurar eh, la IP acá en la parte de secret, independientemente de la configuración de profile que tenga. Yo voy a ir acá a CP2, voy a la parte PPP, voy a desactivar la interfaz esa, ¿sí? Y fíjense, le voy a dar un IP, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta acá, obviamente que no va a ser un IP pública, pero le voy a dar por ejemplo, la 172.16.8.1, por ejemplo, ¿sí? Que el usuario 2 siempre obtenga esa IP. Entonces, de esa forma yo le puedo dar a un cliente que me lo pida, ¿sí? Obviamente le cobraré algún adicional por esto, pero decir, bueno, vos vas a tener una IP fija y va a ser una IP pública, ¿sí? Que en los entornos ISP, por ejemplo, en el interior y demás, las IP públicas suelen ser, o sea, algo escaso, o que no todos los clientes tienen IP pública. Entonces, en ese caso, para entregar la IP pública lo podemos hacer por medio configurando la remote address en el secret del usuario que se va a conectar. Entonces, fíjense, ahora vamos a ir a Active Connections. Recién le había dado la IP 172.16.1.254. Ahora, cuando yo lo active, fíjense que le dio la IP 172.16.8.1. Si yo voy acá al esquema de direccionamiento, fíjense, me dio la 172.16.8.1, y si voy a la tabla de ruteo, fíjense que de nuevo, o sea, la dirección IP del router es la 192.168.201. Vamos a ver, de hecho, si yo me puedo conectar. Y fíjense, tengo conexión, pero la IP pública, la IP que yo tengo en la interfaz PPPoE es la 172.16.8.1. Y de esa manera, yo siempre, este router va a obtener esa IP, ¿sí? Repito de nuevo, si yo quisiese que esa IP sea pública, directamente la configuro en la parte de secrets y le configuro, secrets, y le configuro al usuario determinado en el parámetro remote address la IP fija que yo le quiero dar, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Bueno, desde ya le digo que esta clase es medio larga y encima vamos reatrasados, pero bueno, vamos a tratar de darle. Bueno, yo voy a dejar configurados estos dos. No, los voy a borrar estos usuarios, ¿sí? Lo voy a borrar. Voy a la parte de profiles. Y acá vamos a trabajar, vamos a hacer, darle una vueltita de rosca, ¿sí? Y vamos a trabajar con dos perfiles. Vamos a trabajar dos servicios PPPoE, mejor dicho. Servicio de 10 megas, ¿sí? Para clientes de 10 megas, vamos a hacer cuenta que somos un ISP, y servicios de 20 megas, ¿sí? Y nosotros tenemos un ancho de banda contratado que compramos, ancho de banda contratado de 1000 megas, por ejemplo, ¿sí? Son números chicos, pero como para que podamos hacer una especie de ejemplo de lo que sería una configuración de ISP. Bueno, entonces fíjense, vamos a hacer un perfil que se va a llamar perfil 10 megas, ¿sí? Local address va a ser la misma con la que veníamos trabajando, la 200.1, remote address va a ser el pool de direcciones, ¿sí? Y nosotros vamos a tener dos tipos de clientes, 10 mega y de 20 mega. Entonces, fíjense acá en la pestaña Limits, que acá yo se los había comentado la clase pasada, tenemos parámetros Session Timeout e Idle Timeout, que son los parámetros que me permiten decir, o sea, la sesión del usuario PPPoE va a durar tanto tiempo y después de tanto tiempo va a estar inactiva por tanto tiempo determinada por el parámetro Idle Timeout, y recién va a poder conectarse de nuevo, ¿sí? En este momento no es lo que me interesa, pero sí me interesa, fíjense acá, Rate Limit. En algunos ISP, ustedes van a ver que el control de ancho de banda, la limitación de ancho de banda, se hace acá, en Rate Limit. Entonces, por ejemplo, para simplificar las cosas, vamos a hacer los clientes las velocidades son simétricas.
Entonces le damos 10 megas de bajada y 10 megas de subida, ¿sí? El only one tiene que ser precisamente para que los clientes que usen los uSecrets que usen ese perfil solo puedan conectarse, o sea, puedan usar simultáneamente una vez o más de una vez, ¿sí? Ahora fíjense, les decía 10M, 10M, ¿sí? Entonces eso crea una simple queue de 10 megas de subida y 10 megas de bajada. Entonces, los usuarios que se conecten con este perfil, ¿sí? Entonces yo creo un perfil, voy a crear un perfil 20 megas, en realidad lo voy a copiar a este. Voy a crear un perfil 20 megas y acá le voy a llamar profile 20 megas, ¿sí? Y voy a crear los secrets, precisamente, que se va a llamar. Les voy a dar los nombres, los mismos que venimos trabajando ya. Usuario 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá el perfil va a ser 10 megas para el usuario 1, ¿sí? Y le voy a asignar el perfil 20 megas para el usuario 2, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Sí, sí. Por último, yo voy a crear los dos PPO server. Voy a crear un service 10M para los usuarios PPP de 10 MB. De nuevo, va a ser la interfaz LAN. 1480, 1480. Y el perfil va a ser profile 10M. Y voy a crear un perfil que se va a llamar 20 MB. Y el perfil 20 MB. ¿Sí? Entonces, perfecto. Yo ya tengo los dos ISP, los dos servicios de 10 y 20 megas configurados, ¿sí? Bueno, ahora yo me quiero detener sobre parte de Profile. Fíjense, yo configuré las limitaciones acá. Repito, esto en la realidad lo van a ver en muchos ISP que es así, ¿sí? A veces no lo hacen en el mismo router por una cuestión de el que usa mucho procesador, pero lo hacen en otro router que está al mismo nivel, a nivel de la red, y hacen la limitación de ancho de banda ahí, ¿sí? No está mal. El problema que tenemos con esto es que usa mucho procesador, ¿sí? Porque va a crear una simple queue por cada cliente que se conecte, ¿sí? Por cada cliente PPPoE que se conecte. Y no solo que va a crear, va a usar mucho procesador, sino que no podemos hacer ancho de banda garantizado con esto. No podemos garantizar el ancho de banda porque le estamos dando el ancho de banda máximo a cada cliente que se conecte, ¿sí? Entonces no podemos usar el reuso de ancho de banda. ¿Se acuerdan ustedes el concepto de reuso de ancho de banda? Nosotros dijimos que tenemos 1000 megas contratados, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, para el ejemplo, vamos a decir que tenemos clientes de 10 megas. Vamos a trabajar solamente sobre la bajada para el ejemplo, ¿sí? 10 megas de bajada, ¿sí? Ahora les pregunto, con 1000 megas contratados y clientes de 10 megas, ¿cuántos clientes podemos tener? Si yo les vendo 10 megas de bajada a cada uno y tengo 1000 megas para vender, ¿cuántos clientes puedo tener? bien. Puedo tener 100 clientes. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, eh, ¿qué pasa si viene un cliente 101? ¿Sí? ¿Yo le puedo asegurar los 10 megas de ancho de banda a todos? No, No les puedo asegurar porque si se conectan los 101 clientes al mismo tiempo y los 101 clientes me piden bajar 10 megas, no tengo ese ancho de banda, ¿sí? Pero nosotros ahí decimos, sí, está bien. Este es el ancho de banda que yo te vendo, pero este es tu MIR, ¿sí? Que para lo que nosotros veníamos trabajando es tu max limit, ¿sí? Pero tu SIR va a ser 2 megas, por ejemplo, ¿sí? Que ese era nuestro parámetro limit at, ¿sí? Ahora, si yo tengo un SIR de 2 megas y un MIR de 10 megas, entonces, ¿cuántos clientes puedo tener? 1000. En realidad,
no 1000, sino los 1000 dividido 2. Si yo a cada cliente le aseguro, le garantizo 2 megas, yo 1000 dividido 2 me da 500 clientes. ¿Sí? Entonces yo a 500 clientes le puedo asegurar el SIR en todo momento, que por lo menos 2 megas va a tener. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, ahora, en un entorno ISP yo quiero trabajar con un esquema como este. ¿Por qué? Porque quiero trabajar con ancho de banda garantizado, porque yo quiero maximizar la infraestructura que yo tengo, o en este caso lo que yo tengo comprado, que son los 1000 megas, maximizarlo a la máxima cantidad de clientes, siempre y cuando el servicio sea algo aceptable, ¿no? Bueno, esto se acuerdan que nosotros es reuso ancho de banda. En este caso estamos haciendo un reuso de 5, ¿sí? Si hubiese sido un reuso de 4, yo puedo tener 400 clientes y el MIR va a 2,5 megas, ¿sí? Bueno, ahora, dicho esto, yo configurando acá en la parte de rate limit con colas simples, no puedo configurar con ancho de banda, no puedo trabajar con ancho de banda garantizado, ¿sí? Entonces, si mis 100 clientes, o vamos a hacerlo de cuenta, yo tengo 500 clientes y mis 500 clientes se quieren conectar al mismo tiempo, van a entrar a disputarse el ancho de banda, ¿sí? No voy a tener, dependiendo si yo tengo una cola PSQ o no configurada, van a empezar, voy a ver si ecualizo ahí, pero van a entrar a pelearse por el ancho de banda disponible y yo no les puedo garantizar que todos van a tener, por ejemplo, los 2 megas que yo les estoy vendiendo decir. Entonces, para eso vamos a hacer, en vez de trabajar con colas simples, vamos a trabajar con Q3, ¿sí? Entonces yo no voy a hacer la configuración acá de ancho de banda, sino voy a hacerla en Q3, ¿sí? Entonces voy a borrar acá la configuración que yo tengo y para eso vamos a crear un address list, ¿sí? Voy a tener un address list que se va a llamar clientes 20 mega para los clientes 20 mega y voy a crear un address list cada vez que se conecte un cliente de 10 megas que se va a llamar cliente 10M, ¿sí? Si ustedes se fijan, como nosotros usamos el mismo secret, usuario 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el cliente de CP1 está conectado por PPPoE, fíjense, tengo un cliente conectado, a ver si estoy Active Connection, tengo los dos conectados. Yo voy acá a la parte de Firewall y Address List. Si yo este cliente ¿por qué no me está? Bueno, no importa, a veces que me falta configuración. Ya lo vemos porque debería generárseme un address list ahí, pero no importa. Ya lo vemos. Ya lo vemos por qué no se me está generando. Tenemos que ver la configuración. Bueno, dicho esto, ¿sí? Dicho esto, lo que vamos a hacer, repito, va a ser configurar. Fíjense, en el perfil, un address list que se va a llamar cliente 10M, ¿sí? Y vamos a hacer la configuración de ancho de banda, pero trabajando con Q3 y no con colas simples, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Una vez que nosotros tenemos los perfiles configurados, los secrets configurados y los PPPoE servers configurados, vamos a ir a la parte de, fíjense, de Mangle, ¿sí? Yo acá, por una cuestión de ganar tiempo, yo ya tengo configurado cómo sería el marcado. Pero fíjense, ¿cómo sería? Acá, cadena per routing, connection mark, no mark, y todo lo que tenga como source address list la lista de direcciones, la address list clientes 10M. Entonces vamos a hacer un marcado de lo que es bajada y subida para los clientes 10 mega y un marcado de lo que es bajada y subida para los clientes de 20 megas, ¿sí? Todo lo que sea cadena per routing y que tenga origen en clientes 10M, le vamos a hacer una marca de conexión que se va a llamar 10M-con, ¿sí? Vamos a dejar habilitado el pass-through para que pase a la próxima regla. Una vez que nosotros tenemos la marca de conexiones de los clientes 10M, vamos a hacer la marca precisamente de los paquetes. Entonces, fíjense, para lo que es bajada, ¿sí? La interfaz de entrada va a ser la WAN. ¿Por qué es la interfaz de entrada es la WAN para lo que es bajada? Porque es los datos que vienen desde la WAN hacia mi red, ¿sí?
Por eso la interfaz de entrada es la WAN, ¿sí? Y todo lo que tenga marca de conexión 10M-con, ¿sí? Le voy a hacer una marca de paquete que se va a llamar 10M-down, porque es bajada precisamente, ¿sí? De igual manera, todo lo que esté, cadena prerouting, todo lo que sea la interfaz de entrada va a ser all PPP. A ver, para que ustedes me entiendan, yo estoy parado acá, ¿sí? La bajada es lo que viene de la WAN y la subida es lo que ingresa por las interfaces PPP, ¿sí? Entonces, por eso yo pongo acá all PPP, cualquier interfaz PPP, ¿sí? Que tenga la marca de conexión 10M-con, yo le hago una marca de conexión que se va a llamar 10M-up, ¿sí? De igual manera, cuando cuando venga la comunicación esté iniciada por cualquier cliente que del address list 10 clientes 20M, le hago una marca de conexión que se va a llamar 20M-con, y cuando venga de la WAN y tenga la marca de conexión 20M-con, le hago una marca de paquete que se llama 20M-down, y cuando venga de la LAN, perdón, cualquier interfaz PPP con la marca de conexión 20M-con, le hago una marca de paquete que se llama 20M-up, ¿sí? Esto no es diferente a lo que nosotros ya vimos cuando vimos la parte de Q3, ¿sí? Nada más que acá, en ese momento lo habíamos visto analizando interfaces o protocolos. Bueno, acá estamos trabajando con el origen de nuestra comunicación son las comunicaciones que se generen de cierta address list que nosotros que se están creando dinámicamente por medio del servicio PPPoE. Un segundito. Estaba sacando la campera para llegar. Bueno, dicho esto, una vez que nosotros tenemos la parte de Mangle, ¿qué sigue ahora? Una vez que nosotros tenemos configurada el Mangle. Configurar el Q3. Ahora tenemos que configurar el Q3. Perfecto. ¿Sí? Ahora vamos a ir entonces a la parte de queues. ¿Sí? Y antes de Q3 vamos a configurar el QType y vamos a trabajar con colas PSQ. ¿Sí? Entonces vamos a crear dos colas PSQ para lo que son clientes de 10 y 20 MB de bajada y dos colas PSQ Up para lo que son clientes de 10 MB de subida y 20 MB de subida. ¿Sí? Vamos a copiar, lo voy a cerrar. Entonces esto lo voy a agrandar ahora. Vamos a crear una cola PSQ down 10M. ¿Sí? El rate va a ser 10M. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que el cliente de 10M solo tenga 10 mega de subida máximo, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo dejaba el rate en 0 acá, le iba a dar todo el ancho de banda disponible? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Cuando el rate Sí, era sí. 0, daba todo el ancho de banda disponible. Ahora, cuando el rate es el valor que nosotros configuremos acá, le va a dar, va a tener, el subflujo va a tener el ancho de banda que nosotros configuremos acá en rate, ¿sí? Que en este caso va a ser 10M. Y para el cliente, 10M lo voy a poner como mayúscula. Para los clientes de 20M, disculpe. Apply, copy. ¿Cuál va a ser el rate máximo acá? 20 20 MB. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahora yo quiero ir un pasito más. Esto yo dije que se los iba a explicar más adelante. ¿Sí? Bueno, llegó ese momento más adelante. Fíjense los valores de QSize y total QSize. ¿Sí? Nosotros dijimos que PSQ divide, ¿sí? PSQ divide el tráfico en subflujos, usando un identificador, un clasificador, que era para la bajada el destination address, ¿sí? Y para la subida es el source address, ¿sí? Bueno, y fíjense que dice QSize y total QSize. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Esto tiene un buffer, hablando bien, un buffer en donde se van almacenando los subflujos, ¿sí? Cada subflujo tiene, fíjense, de acá, esto es configurable, tiene 50 kilobytes, ¿sí?
y tiene un total queue size de 2000. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener cuántos subflujos entonces. Si el tamaño total del buffer es 2000 kilobytes y yo tengo cada subflujo va a tener un tamaño máximo de 50 kilobytes. ¿Cuántos subflujos puedo tener? 100. 2000 dividido 50, ¿cuánto les da? 40. 40. ¿Sí? Entonces yo acá voy a poder tener 40 subflujos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo 100 clientes navegando? Va a empezar a dropear, ¿sí? A dropear paquetes, porque se llenó, con los 40 clientes se llena el buffer y empieza a dropear paquetes porque el buffer está lleno, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que la idea es que cuando se llena el buffer, eso la vimos en la clase cuando vimos queuing, se llena el buffer y empieza a dropear paquetes, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no dropee paquetes si yo tengo 100 clientes? O bajo el tamaño de queuesize o aumento el tamaño de total queuesize, ¿sí? Tengan en cuenta que cualquier cosa, si ustedes aumentan este tamaño, están usando más recursos, ¿sí? Del router. Entonces tengan en cuenta eso. Pero bueno, generalmente lo que se hace es aumentar el tamaño de total queuesize, ¿sí? Para evitar esa, em, eh, ese dropeo por la cantidad de clientes que ustedes tengan. Generalmente ustedes van a hacer lo siguiente. Van a multiplicar el queuesize por la cantidad de clientes y van a ahí tener el tamaño de total queuesize. Para el ejemplo que nosotros tenemos, vamos a asumir que tenemos 100 clientes de 10 megas y 50 clientes de 20 megas, ¿sí? Entonces, 50 por 100 es 5000 kilobytes, ¿sí? Y 50 por 50, clientes de 20 megas, vamos a tener 2500 kilobytes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Bueno, tengan en cuenta eso también, que ustedes configuren PSQ en una red, por ejemplo, si en una red, ustedes quieren configurar una red LAN que tienen, por ejemplo, 100 PCs, bueno, de poner el total queue size de acuerdo a la cantidad de direcciones IP destinos y source que van a tener para que el buffer no se llene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tiene 100 clientes, 100 hosts conectados a la LAN y están configurando una cola PSQ para esa LAN, pongan acá 5000 kilobytes, por ejemplo, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos ahora a configurar la cola PSQ para subida, ¿sí? Vamos a dar a play, perdón, copiar, copiar, y acá hacemos PSQ app de 10 megas, también el rate va a ser 10 megas, y acá va a ser 5000, y acá PSQ app 20 megas, acá va a ser 20 megas, y dijimos que tenemos solamente 50 clientes, entonces va a ser 2500, ¿sí? Voy a sacar esto para que no moleste. Entonces ya tenemos creadas las colas PSQ, ¿sí? Ahora vamos a configurar la parte de Qtree, ¿sí? Primero vamos a configurar la cola padre de bajada y la cola padre de subida. Entonces, para la bajada, ¿sí? Le ponemos bajada. ¿Cuál va a ser la cola padre? Para ustedes, la LAN. la LAN. ¿Alguien me da otra opción? En este caso, yo no puedo usar la LAN, ¿sí? En este caso yo no puedo usar la LAN. Porque las interfaces PPPoE no pertenecen a esa interfaz LAN, ¿sí? Entonces no voy a tener un punto de medición ahí. En este caso voy a tener que usar global, no tengo, o si tuviese una lista de direcciones con todas las interfaces PPP, ¿sí? Tendría que usar esa, pero acá voy a usar la global, ¿sí? Porque yo no tengo, en este caso,
la LAN no es un punto de medición para el tráfico de las interfaces PPPoE, que son las que yo quiero controlar, ¿sí? Entonces voy a usar global, ¿se entiende? Perfecto, sí, sí. En el caso de la subida, ¿cuál va a ser la interfaz? La cola padre, perdón. Lo mismo, En este caso yo sí puedo elegir la WAN. Acuérdense que yo no puedo controlar lo que entra, pero sí lo que sale, ¿sí? Y la WAN es, yo tengo que el tráfico sale del router hacia la WAN. Entonces tengo un punto de medición ahí, ¿sí? Entonces puedo poner la WAN para lo que es la subida, ¿sí? Porque el tráfico sale del router dirigido a la WAN. Entonces ahí sí puedo elegir la WAN, ¿sí? Podría dejar global también, pero se sugiere ahí dejar la WAN. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en su momento? Cuando vimos Q3, cuando vimos HTB, ¿sí? Hierarchical Token Bucket, se sugiere que las colas padres sean las interfaces, ¿sí? En el caso de la bajada no podemos, porque no tenemos para elegir las interfaces PPP, ¿sí? Bueno, dicho esto, ahora vamos a hacer la configuración de bajada y de subida para los clientes 10M y los clientes de 20 megas, ¿sí? Entonces acá le ponemos, por ejemplo, down 10M. ¿Cuál va a ser la cola padre para lo que es bajada? bajada. Bajada, precisamente, ¿sí? ¿Cuál va a ser el packet mark para los clientes de 10M? Bajada de clientes 10M. 10 megas en down. 10M down, QType va a ser PSQ 10 mega down, ¿sí? Copiamos y hacemos down 20M para los clientes de 20 mega. Acá el packet mark va a ser 20 mega down y la cola PSQ va a ser 20 mega down, ¿sí? Bueno, lo mismo en subida. Acá hacemos up para los clientes de 10 megas, la cola padre va a ser subida, el packet mark va a ser 10 mega up y el QType va a ser PSQ up 10 megas. En realidad me confundí las marcas o sea, invertí las marcas con los packet marks, con las QType, ¿sí? Tendría que haber sido 10 mega up o up 10 mega los dos. Copy, up 20M, 20M up y este debería ser, ahí está. Entonces fíjense, nosotros ya tenemos configuradas las distintas colas, ¿sí? Para la parte de Q3 para los clientes de 10 mega tanto en bajada como en subida y los clientes de 20 mega tanto en bajada como en subida. ¿Qué falta ahora? ¿Qué falta? Con esto ya tenemos configurado la configuración valga la redundancia, de ancho de banda, ¿o no? Bueno, ahora lo que tenemos que configurar son los anchos de banda, los limit at y los max limit, acuérdense, ¿sí? Ahora yo les pregunto, vamos a ir a la bajada. ¿Cuál es el limit at y cuál es max limit de bajada? Limit at 10 megas. Limit at, acá estamos hablando de la de bajada, ¿sí? El limit at o podemos configurar nada o podemos hacerlo igual al max limit. Acuérdense que en este caso va a ser los 1000M, ¿sí? Porque estamos hablando de la cola padre total, ¿sí? Lo mismo en la subida. Vamos a hacer cuenta que les dije tenemos tanto el mismo ancho de bajada como de subida, ¿sí? Ahora sí, lo que va a cambiar es el ancho de banda de bajada y de subida. Ahora les pregunto, ¿cuál va a ser el limit at para down 10 mega y cuál va a ser el limit at para, y el max limit para down 20 megas, ¿sí?
¿Qué creen ustedes? Y el max limit era, ahí va a 10 megas, por ejemplo, 20 megas y 10 megas en el otro. Bueno, en realidad la pregunta es capciosa. Los 10 megas yo ya los tengo configurados por el tipo de cola, ¿sí? Fíjense en el QType, yo ya estoy diciendo, eso dijimos que el subflujo va a tener acá, fíjense acá, un máximo de ancho de banda de 10 megas y acá un máximo de ancho de banda de 20 megas, ¿sí? Lo único que tengo que configurar acá son los anchos de banda garantizados, ¿sí? Para todos los clientes de 20 megas y todos los clientes de 10 megas. Nosotros dijimos que teníamos 50 clientes de 20 megas y 100 clientes de 10 megas, ¿sí? Yo hice a propósito esos números para hacer una cosa bien exacta, que le voy a dar 500 megas de ancho de banda garantizado a los clientes de 20 megas y 1000 megas de ancho de banda máximo, ¿sí? Porque acuérdense que el ancho de banda máximo coincide siempre con el ancho de banda máximo que yo tengo del total de la cola, ¿sí? De la cola padre. Y acá también le voy a dar la mitad a los clientes de 10 megas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque de esta manera, si yo divido los 500 en los 50 clientes que tengo, yo le estoy dando un ancho de banda de, bueno, tendría que hacer el cálculo, los 2,5, no, 10 megas, ¿verdad? 50, no, 1 mega le estoy dando, 10 megas les estoy dando a cada cliente, ¿sí? 10 megas. Y acá, si yo divido los 500 megas, dividir los 100 clientes, les estoy dando 5 megas de ancho de banda garantizado. En realidad yo acá podría poner un poquito más de ancho de banda garantizado, pero bueno, como les dije, lo hice solo para el ejemplo. Por acá, yo lo que quiero que entiendan es, yo acá voy a poner el ancho de banda garantizado total para todos los clientes que voy a tener, o podría tener más clientes, más que poner un poquito más acá, podría tener más clientes. En realidad, esto es una decisión mía de cómo yo quiero diseñar la red y quiero diseñar los anchos de banda garantizados y demás, ¿no? Ahora, yo lo que quiero que entiendan acá es esto, que yo eh, con estos anchos de banda garantizados no estoy limitando el ancho de banda, porque cuando el cliente se conecta va a estar limitado por el tipo de cola a la que se va a conectar y le va a dar, cuando se conecte un cliente de 10 megas va a tener un ancho de banda máximo de 10 megas. La diferencia va a ser que si se conectan los 100 clientes, ¿sí? Los 100 clientes al mismo tiempo, de 10 megas, ¿sí? Van a tener un ancho de banda garantizado determinado por estos 500 M que puse. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, eso es lo que yo Entonces, quiero que... con eso se puede jugar en el sentido de que si tengo en producción, puedo modificarlo eso, ¿no? Claro, sí, sí, eso lo van a ir modificando ustedes en base a la cantidad de clientes que tengan y demás. Sí, 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 totalmente. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos queuing, yo les decía, teníamos que hacer identificación, el marcado, la configuración y el monitoreo. El último paso era monitoreo, monitorear lo que está pasando para nosotros ir tomando acciones correctivas en caso que hagan falta, ¿sí? No vamos a hacer la configuración de subida, es exactamente lo mismo, pero yo lo que quería que entiendan es cómo hacemos la configuración, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, por Bueno, mí sí. sí, como yo les dije, esto es darle una vueltita de rosca y complejizar un poquito el tema, pero muchos ISP hacen en la parte de profile, hacen la configuración del perfil de ancho de banda. En realidad yo les mostré las dos formas, cómo hacerlo con simple queues y también hacerlo con ancho de banda garantizado, ¿sí? Que la idea es, como les decía, eh, no me sale. Asegurar un ancho de banda a los clientes que tengan y nosotros aplicar el reuso de ancho de banda, ¿sí? Y con esto ya sí terminaríamos de ver la parte de PSU que nos había quedado ver el tema de que era el queue size y el total queue size, ¿sí? Bueno, con esto terminamos para el PPOE. Ahora vamos a ver túneles side to side, ¿sí? Esto sí ya es un poquito más simple. Lo de Profesor, túneles al final, sí, ¿usted había agregado la address list anteriormente o eso no es lo que no me quedó en claro? no, la address Tenía list, está bien eso. La address list, yo lo cerré el router. Eh, sí. La address list no es que la agregué, la address list se crea dinámicamente. Fíjense. Acá ppp, profile. Fíjense, se crea una address list que se va a llamar cliente 10M cuando
trafiquen los clientes que se conecten al server, a este, ¿sí? Al server 10M, ¿sí? Profile 10M. Bueno, acá yo puedo dejar tilado eso, ¿no? Lo que menos me importa, a ver si eso sí que lo habíamos quedado pendiente de ver. Si se me muestra IP Firewall Address List. CP1. A ver si tengo conectado el CP1. No, este es el CP2. Ah, este es el CP1. A ver. PPP. A ver si se me conecta. Fíjense que ahí cuando yo lo conecté se creó una address list que se llama cliente 10M, ¿sí? Que es el IP precisamente que yo tengo acá, el 1254, el CP1, ¿sí? ¿Lo ven? Bueno, ahora, si yo empiezo a traficar em, con este cliente, va a empezar a hacer el marcado. Fíjense que ahí se mueven los contadores. Va a hacer el marcado y aplicar la configuración de Q3. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, obviamente que acá estamos en todo el laboratorio, no podemos, no, pero a ver si yo, por ejemplo, hiciese un ping a facebook.com. Facebook.com. ¿Por qué no me anda facebook.com? Pues no tengo default gateway. A ver si ahí me anda de facebook.com. Sí. Fíjense que acá empieza a subir los medidores, ¿sí? Del cliente 10M, tanto subida como bajada. ¿Se ve? Para que me crean que funciona, ¿no? No podemos Sí, hacer la limitación de los 10 megas, no lo podemos ver, pero sí para que crean, para que me crean que, bueno, acá está marcando, está haciendo el marcado y está haciendo la configuración de Q3, ¿sí? Bueno, ¿se quedó esto claro? Sé que tiene su vueltita, pero bueno, cualquier cosa lo repasan al videíto para que lo puedan, para entenderlo bien al tema, ¿sí? Ahora vamos a ver túnel site to site. Estamos recontra atrasados, pero bueno. Ah, me les voy a pedir, como siempre, me voy a servir un poco de agua porque, como les dije, estaba medio enfermo y tengo la garganta muy seca y me está doliendo y se me quedé sin agua. Ya vengo, denme un segundito, ya vengo. Bueno, acá estoy de nuevo. Disculpen. Bueno, ahora vamos a ver túneles site to site. Básicamente, si ustedes si vieron la plataforma, estamos hablando de unas configuraciones, unas tecnologías que nos permiten, ¿sí?, hacer túneles entre dos routers para hacer conexiones de dos LAN, por ejemplo, a través de Internet en forma segura, ¿sí? En realidad, en forma segura debe depender de las opciones de configuración que nosotros tengamos. En particular, vamos a ver tres tecnologías: IP sobre IP, que básicamente es encapsular un paquete IP en otro paquete IP de forma tal de hacer que esté encriptado dentro de ese paquete IP la comunicación y hacerla más segura, ¿sí? Después tenemos GRE, que era una tecnología de Cisco que después se hizo estándar, que básicamente también se trata de encapsular un paquete IP dentro de otro paquete IP por medio de la tecnología que se llama GRE. Si ustedes quieren leer un poquito más de lo que es en la plataforma, está bien explicado esto. Y después tenemos una tecnología que se llama Ethernet over IP, ¿sí? Que en realidad es una tecnología de propiedad de MikroTik que lo que nos permite es extender, por eso se llama Ethernet, la red Layer 2, ¿sí?, por medio de Layer 3, ¿sí?, encapsulando por medio de Layer 3, más allá de los límites físicos de la organización. Entonces ya no se trata de unir dos LAN, sino extender esta LAN a otra locación física por medio de un túnel, ¿sí? Un túnel en particular que se llama EOIP, ¿sí? Entonces vamos a ver esas tres configuraciones. Van a ver que son bastante simples, sobre todo IP, y GRE. Son bastante simples, se tratan de crear interfaces, darles un IP, configurar la ruta, y muy similar a lo que veíamos cuando veíamos PPP, los túneles PPP entre dos routers, ¿sí? Dicho esto, vamos a empezar a ver la configuración. En este caso tenemos dos routers, el router A y el router B.
Bueno. Vamos a hacer, fíjese, esta configuración se hace en la parte de interfaces, ¿sí? Vamos a ir haciendo las configuraciones. Yo tengo dos routers que tienen una interfaz de R1, que es la WAN, y de R2 es la LAN, donde tienen cada una su propio direccionamiento. En este caso, el objetivo nuestro por medio de túneles IP y GRE va a ser unir la red LAN 192.168.1.0 con la red LAN 192.168.2.0, ¿sí? Y que tanto las redes LAN se vean, entonces, por ejemplo, la Virtual PC 1 vea y se pueda comunicar con la Virtual PC 2 y viceversa, ¿sí? Entonces, primero vamos a pedir IP. Tengo un DHCP server configurado en ambos routers. Fíjense, este me dio, en la Virtual PC 1 me dio la IP 192.168.1.254 y en la Virtual PC 2 me dio la IP 192.168.2.254. Entonces yo hago un ping. Primero voy a hacer un ping al router A, que es el 11, y efectivamente me responde, y voy a hacer un ping a Internet. Fíjense, tengo salida a Internet desde la Virtual PC 1, y voy a hacer un ping a la Virtual PC 2, que es la 2.254, y no me responde, ¿sí? De igual manera, voy a hacer un ping al router B, que es el 2.1, tengo conexión, ping a Internet, tengo salida a Internet, pero no tengo conexión con la Virtual PC 1, que es la 668, perdón, 1.254, ¿sí? Bueno, el objetivo nuestro es precisamente conectar esas dos Virtual PC por medio de un túnel IP-IP y un túnel GRE, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hacer la configuración. Les decía que esta configuración se hace en la parte de interfaces, ¿sí? Entonces vamos a interface y fíjense, las primeras tres opciones son precisamente el tipo de tunelización que nosotros queremos ver. Vamos a elegir IP túnel, ¿sí? Fíjense, dice IP tunnel. Y acá lo único que tenemos que configurar es, de nuevo, el MTU se sugiere que sea 1480 para evitar la fragmentación. Y vamos a configurar la local address y la remote address. Acá en este caso no vamos a configurar la IP de las interfaces, sino las direcciones IP WAN de los sitios que nosotros queremos conectar. En este caso, ¿cuáles serían las direcciones IP que yo tengo que configurar en local address y en remote address? Les pregunto. La, la 192, 168, 63, 218, que es la WAN. Muy bien, ¿sí? Y en el caso del remote, ¿cuál sería? Y remote address sería la 192, 168, 63, 219, que es la WAN 219. del otro. Perfecto. Fíjense, acá les doy a apply, ¿sí? Es más, no lo voy a abrir. Y acá voy a configurar una IP tunnel. Acá en este caso la local address y remote address van a estar invertidas, ¿sí? 219 va a ser la local y 218 va a ser la remote. 1480. El name va a ser el nombre de la interfaz IP-IP, precisamente, ¿sí? Le damos a aplicar y ya tengo la interfaz IP-IP configurada, ¿sí? Una vez que tengo una interfaz configurada, ¿qué debo hacer? Fíjense que la interfaz está running. ¿Qué tengo que hacer ahora? Verificar si tengo llegada de un lado al otro. ¿Y a qué IP vos harías el chequeo? Y en principio del router A, haría el chequeo hacia el router B, que sería la WAN. A la WAN. Bueno, ahora, ¿qué te cambio? Yo hago un ping a la 192.168.63.219, ¿sí? Fíjate que me responde. Ahora te pregunto, ¿eso está yendo a través del túnel IP o no? Hay una solapa que Em, dice IP túnel, ¿para qué? eh, ¿Cómo? La solapa que dice IP túnel, ¿para qué? ¿Cuál es la solapa que te dice IP túnel? No entiendo. ¿A cuál te referís? Ahí donde dice interfaz elif, Acá, a mitad de ahí IP está. túnel. Sí, sí, esto es la interfaz que nosotros acabamos de configurar. Ahora, para que el tráfico vaya a través de la interfaz IP, tengo que darle un IP a esa interfaz.
¿sí? Si esa interfaz no tiene IP, no puedo usarla, ¿sí? Entonces, precisamente, yo voy a ir y voy a decir, vamos a seguir el mismo esquema de direccionamiento que nosotros usábamos en cuando vimos PPP, ¿sí? Configuro la IP en la interfaz IP Tunnel, ¿sí? Y de igual manera, configuro la IP en la interfaz IP Tunnel, ¿sí? Ahora, sí, fíjense, si yo hago un ping a 172.16.1.2, me responde, y ahora sí el tráfico está yendo a través de la interfaz IP-IP, ¿se entiende? Sí. Bueno, ahora tengo la IP configurada, la interfaz creada, la IP configurada, se van a ver las redes LAN. Si yo hago un ping a la 2254 y a la 1254 desde la PC1 y PC2 respectivamente, ¿se van a ver o no? Tenemos que ver la tabla de ruteo. Vamos a ver la tabla de ruteo. Sé llegar a la 2.0 desde el router 1, del router A, y llegar a la 1.0 desde el router B. Eh, 192, 168, 0. Sí. ¿Cuál ruta seguiría acá para llegar a la red 192.168.2.0? No, perdón, no estoy llegando. No, Entonces, ¿qué tengo que hacer? hay que configurarlo. Tengo que configurar las rutas estáticas. Entonces, para llegar a la red 192.168.2.0/24, ¿cuál va a ser la gateway? 172, 16, 10. 1, 2. ¿Sí? 2, Que perdón. 1, 2. la IP del próximo router. De igual manera, acá para llegar 192.168.10/24, 172.16.1.1, que son las interfaces las IP de las interfaces IP-IP. Fíjense, a través de IP Tunnel y a través de IP-IP Tunnel. ¿Sí? Ahora, si yo hago un ping, ¿va a responder o no va a responder? ¿Qué creen ustedes? Tenemos hecho el masquerade. En realidad, el masquerade funciona cuando vos querés. No, porque, claro, porque no estoy atrás del router Lo con otro teníamos hecho el equipo. masquerade porque salían las filtros Ah, PC. Pero fíjense, ahora sí, sí me sí. responde. ¿Sí? Y si yo hago un trace, ¿sí? Fíjense, si hago un trace, 192, 168, 1254, fíjense, lo manda al router y a través de la interfaz IP-IP, fíjense, yo llego a la red al host 176.1.254. ¿Sí? Sí, está llegando por el túnel. Está llegando por el túnel. Acá, si lo veo, es exactamente lo mismo. O sea, fíjense, está llegando por la 176.1.2, que es por el túnel. ¿Sí? Bueno, hay una configuración adicional que ustedes deben hacer en el túnel, es esto, que es configurar un IPsec secret. ¿Sí? Un IPsec secret es similar a lo que es L2TP con IPsec. ¿Sí? Cuando vimos, entonces ustedes acá configuran un secret, como siempre yo les digo, en producción usen algo robusto, ¿sí? De forma tal que se cree un túnel IPsec, ¿sí? Que encripte, en realidad, cuando ya vamos a ver IPsec, va más allá de una encripción, hace no es solo, o sea, sigue varios pasos para que la comunicación sea encriptada, ¿sí? Entonces, que haga todos esos pasos para que sea segura la comunicación a través de las interfaces IP-IP, ¿sí? Ahora fíjense qué va a pasar cuando yo le quiera dar a play. Me va a dar un mensaje que me dice couldn't change the interface, IP tunnel 1, cannot enable fastpath together with IPsec yet. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no podemos tener habilitado la low fastpath si queremos configurar un IPsec secret, ¿sí? Eso responde a que, yo ya se los había comentado, pues se los comento nuevo y lo vamos a ver en la clase que viene. Cuando nosotros tenemos Fast Track Connection habilitado, ¿sí? Como acción en el firewall, o sea, para que las conexiones estas se basen por el Fast Track, no pueden tener habilitado el IPsec, ¿sí? Ahora, si tiene habilitado el IPsec, no podemos tener habilitado el Fast Track, ¿sí? En realidad,
la clase que viene, cuando veamos IPsec y nosotros configuremos los túneles IPsec, ya no en forma dinámica como se van a configurar ahora, que ahí lo vamos a ver. Fíjense ahí, IPsec. Fíjense que yo acá en policies no tengo nada. A partir del momento que yo le dé apply, se va a configurar una policy, fíjense, un túnel, para un túnel IPsec, ¿sí? Que me va a encriptar toda la comunicación entre el router A y el router B. Bueno, eso lo vamos a ver nosotros no en forma dinámica, sino haciendo todos los pasos para que se configure el túnel IPsec. Y vamos a ver cómo podemos tener el fast track habilitado e IPsec habilitado. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Bueno, como les decía, si nosotros vamos a usar el túnel IP-IP, se sugiere que ustedes configuren un IP secret, que va a ser la clave previamente compartida. Por eso yo les digo, en producción usen una clave robusta, de forma tal que vaya encriptada su comunicación, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, Bueno, yo voy a deshabilitar el túnel IPsec, ¿sí? Y voy a crear un túnel GRE. No nos vamos a detener mucho porque la configuración es exactamente la misma. Lo que cambia es el tipo de túnel que nosotros tenemos. Vamos a configurar un MTU, vamos a configurar local address, vamos a configurar un remote address y vamos a configurar un IPsec secret, ¿sí? Lo voy a hacer muy rápidamente. Pero no nos vamos a detener mucho porque es exactamente lo mismo que lo que ya vimos. Vamos a aplicar. Le damos a aplicar. Ya tenemos el túnel GRE configurado. Ahora las mismas IPs que tenemos las vamos a asignar en vez del túnel IP. IP, lo vamos a configurar, lo vamos a aplicar al túnel GRE. ¿Sí? Como las IPs son las mismas, las rutas se mantienen, fíjense. Entonces yo sé llegar a la red 192.168.1.0 desde el router B por medio del túnel GRE y a la red 2.0 por medio del túnel GRE en el router A. Entonces, si yo hago un ping entre PC1 y PC2, fíjense que me responde, ¿sí? Esto, de nuevo, está yendo, en este caso, en vez de a partir del túnel IP-IP, a través del túnel GRE, ¿sí? No vamos a explicar mucho más. Las configuraciones son exactamente la misma. Entre un túnel IP-IP y un túnel GRE se sugiere utilizar el túnel GRE, ¿sí? Y una cosa que yo no les aclaré, cuando ustedes van a usar IPsec, ¿sí? Recuerden, esto ya lo vimos, pero recuerden que tienen que tener habilitado en lo que es IPsec y SDP y UDP 1701, 450 y 5000, ¿sí? Y cuando vayan a utilizar GRE, ¿sí? O EOIP, que también trabaja sobre GRE, tienen que también tener acá el protocolo GRE habilitado, ¿sí? Inmediatamente después de lo que es permitir conexiones establecidas y relacionadas. Tengan en cuenta eso porque si no, no se va a poder establecer la comunicación, ¿sí? Entonces, repito, profesor, sí. le puedo hacer una consulta. No estoy entendiendo bien la diferencia entre uno y otro. O sea, ¿cuál No, sería la desde el punto de vista diferencia? de configuración es exactamente lo mismo. O sea, en vez de elegir la Ok. interfaz IP-IP, elegís la interfaz IP. Sí, Lo que cambia exactamente. es, por eso te decías, que vayan a la parte de la plataforma, es Ajá, cómo trabaja un túnel y otro. Entre IP-IP bien. y GRE se sugiere utilizar GRE. De todas maneras, no son tecnologías tan utilizadas porque si ustedes les digo, si yo les tengo que sugerir que usen para conectar entre esas sucursales, les voy a decir o usen OpenVPN o usen un túnel IPsec. ¿Se entiende? Bien. Pero Sí, túnel sí, IPsec perfecto. configurado desde cero por ustedes, que es lo que vamos a ver la clase que Bien, viene. bien. Pero bueno, es una tecnología más de tunelización, por eso la vemos, ¿sí? Ahora, esta tecnología que vamos a ver ahora, que es Ethernet over IP, acá sí cambia el tema, porque ya, como les decía yo, ya no se trata de, y con esto terminamos, ya no se trata de conectar la LAN 1 con la LAN 2, sino que la LAN 1, a través de un túnel, ¿sí? Extender acá también este host pertenezca a la LAN 1. Entonces, por ejemplo, tengo un IP X/24, ¿sí? Pero en la red 192.168.1.0/24. Entonces, para eso lo hacemos a través, como les decía, de Ethernet over IP, ¿sí? Que acá sí ya las configuraciones son diferentes. Entonces vamos a ver cuáles serían las configuraciones. En realidad la parte de tunelización es muy parecida, pero el uso y el concepto es otro. Entonces fíjense, yo voy a borrar toda la configuración que tengo, voy a borrar
la ruta estática que tengo. Voy a borrar la IP que tengo configurada en la interfaz GRE y voy a borrar las dos interfaces configuradas. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a borrar esto. Voy a borrar las interfaces IP que creé. Y acá incluso voy a borrar, voy a cerrar la LAN, la virtual PC2, la voy a cerrar. ¿Por qué? Porque esta la voy a desactivar. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi red LAN sea la 192.168.20/24. Yo quiero que mi red LAN sea la 192.168.10/24 a través de Ethernet over IP. Entonces, también voy a desactivar mi servidor de HCP, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo solamente una IP configurada, que es la IP pública. Esta la tengo, pero está desactivada. Y yo lo que quiero es que tanto mi router B como los hosts conectados a mi router B pertenezcan a la red 192.168.10/24. Para eso vamos a hacer una configuración de over IP. Entonces, primero vamos a hacer el túnel. Vamos a configurar el túnel, ¿sí? Tanto de un lado como de otro. Fíjense que cuando ya hay una primera diferencia, que cuando configuramos el túnel EOIP, ya tenemos una MAC, ¿sí? ¿Por qué una MAC? Precisamente porque estamos por trabajar en capa 2, ¿sí? Fíjense que la interfaz tiene una MAC y tiene que tener el ARP habilitado precisamente para que trabaje en capa 2, ¿sí? Después, en términos de configuración, también vamos a tener un túnel ID que debe coincidir tanto de un lado como de otro. O sea, no solo debemos configurar las IP WAN local y remota, sino tenemos que el túnel ID debe coincidir, ¿sí? Entonces, de nuevo, voy a configurar acá las IP WAN local y remota, ¿sí? Y voy a poner un túnel ID acá, que en este caso, por ejemplo, le voy a poner el número 10, ¿sí? Este sí o sí, este parámetro túnel ID tiene que coincidir tanto en uno como en otro router en la interfaz EOIP para que puedan comunicarse, ¿sí? No voy a hacer la configuración de IPsec Secret, pero de nuevo en producción configuran el IPsec Secret para que vaya toda esa comunicación encriptada, ¿sí? Bueno, fíjense, una vez que yo tengo configuradas las interfaces EOIP, ¿sí? Yo ya tengo, fíjense, está running, yo ya tengo conexión a través de OIP. Si yo configurase, fíjense, yo le puedo configurar un IP 172.611/30 a la interfaz EOIP, y acá también 172.16.120/30 a la interfaz EOIP, ¿sí? Y yo puedo tener conexión por medio de las interfaces EOIP, ¿sí? Fíjense que me responde. No obstante, no es el objetivo porque mi objetivo, repito, es extender la red LAN, ¿sí? Entonces, yo no quiero que esas sean las IPs configuradas en mi interfaces EOIP, ¿sí? Entonces, eso les mostré para que vean que está levantado el túnel EOIP, pero en realidad la configuración que vamos a hacer es diferente, ¿sí? La configuración que vamos a hacer es crear un bridge en el router A, ¿sí? Un bridge que le vamos a poner, por ejemplo, LAN A de sucursal A, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a agregar dos ports. Uno, vamos a agregar nuestra LAN, propiamente dicho, que es la que nosotros queremos extender a través de la interfaz EOIP. Y segundo, vamos a agregar nuestra interfaz EOIP. Entonces, fíjense, en el bridge yo voy a agregar mi interfaz LAN y mi interfaz EOIP, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bueno, ¿qué me permite esto? Fíjense. Ahora, como yo tengo en el bridge, bueno, una cosa que tengo que cambiar, fíjense el DHCP server, como la ED2 ahora es una interfaz esclava, yo tengo que cambiarlo acá al bridge, ¿no? Fíjense, el DHCP server que tenía en la LAN ahora lo tengo que configurar en el bridge. Ahora, una vez que yo tengo eso, fíjense, si yo voy a DHCP client y configuro la interfaz EOIP tunnel como DHCP client, me va a dar un IP, fíjense, y me da un IP de mi red LAN, del router A, que es la 1253, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque mi interfaz EOIP del router A está configurada dentro del bridge y cuando se conecta la interfaz EOIP del router B pide un IP que se le está pidiendo precisamente al DHCP server que está configurado en el bridge, que es el de la red 192.168.10/24. Una cosa que no cambié es acá, también acá tengo que cambiar
a mi interfaz acá. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro? ¿Cómo hice yo? Configuro el túnel EOIP, configuro un bridge y puse en el bridge mi interfaz LAN y mi interfaz EOIP. Este DHCP client que yo les configuré acá solo fue como muestra, ¿sí? Es más, si yo voy acá a DHCP server, fíjense el lices, me muestra router B, ¿sí? Y más, es más, fíjense que cuál es la MAC, la 8A66. Si yo voy a ver la interfaz EOIP, fíjense cuál es la 8A66, es la MAC precisamente, porque mi interfaz EOIP es la que está tomando IP. De todas maneras, esto es solamente para que vean que funciona, no me interesa esto porque yo lo que quiero que tome IP de la red LAN es mi virtual PC, esta, ¿sí? Que en este momento no lo está tomando, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces yo esto solo fue como muestra, lo voy a configurar. Y acá también voy a configurar un bridge, que le voy a poner LAN B, de la sucursal B, por así decirlo. Y voy a agregar dos puertos acá. Voy a agregar mi interfaz EOIP, ¿sí? Para que precisamente se conecten por medio de la interfaz EOIP a la red LAN. Y voy a agregar mi interfaz LAN, que en este caso es el Eder 2, ¿sí? ¿Se entiende? Una vez que yo agregué mi interfaz LAN y mi interfaz EOIP, fíjense qué pasa cuando yo voy a una virtual PC que está conectada a mi interfaz LAN y pide IP. Fíjense qué IP le dio. Fíjense, la PC LAN 2 le dio la 192.168.1.2. Entonces, la LAN 2, que físicamente está en otra ubicación, está conectada a la LAN de mi sucursal A. Y si yo hago un ping, por ejemplo, a 192.168, 1, a ver, vamos a ver cuál es la IP de la virtual PC1, que era la 1254. Fíjense que me responde. Yo no tuve que configurar ninguna ruta en la tabla de ruteo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, vamos a ver la tabla de ruteo acá. ¿Sí? Yo acá en mi tabla de ruteo no sé cómo llegar a la red 1, pero en realidad el router de mi LAN 2 es este, ¿sí? Porque yo por medio de la interfaz de OIP, hagan de cuenta que es un cable transparente que está tirado entre la sucursal A y sucursal 2. Entonces, yo acá estoy trabajando en capa 2, ¿sí? Cuando yo hago un ping a 1.254, estoy trabajando en capa 2, ¿sí? No estoy usando la tabla de ruteo. Por eso no me interesa que no esté cómo llegar acá a la red 1. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en capa 2. Fíjense, incluso yo tengo salida a internet y lo estoy saliendo a través del router 1. ¿Sí? Si yo hago un trace facebook.com, fíjense que está saliendo a través del router 1, 192.168.1.1 y a internet. Y esto estoy haciendo por medio de una configuración de EOIP que extendí mi red LAN más allá de los límites de la organización, configurando un bridge en ambos lados, en donde en ese bridge puse los puertos LAN y los puertos OIP en cada bridge de cada router respectivamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Yo Sí. del router B, tengo forma de ver lo que está conectado en el router A también, ¿no es cierto? Es que ¿O yo estoy no? conectado al router A. Ah, sí, pero ¿a qué te referís, por ejemplo? O sea, puedo ver las MAC de la PC que está en el router A. En A realidad eso me refiero. depende qué interfaz del router conectás, porque si vos te fijás, este router, ¿sí? No está conectado a la red 192.168.1.0. Claro. El router, o sea, está configurado, está conectado a la interfaz de OIP, ¿sí? Pero no está, el router, fíjate, la tabla de ruteo, lo que yo te decía, IP routes, fíjate, no sabe llegar a la red 192.168.1.0. ¿Ves? Te dice no route to host. Claro, sí, Bueno, sí, está bien. ¿por qué? Porque en realidad vos lo que estás conectando es la LAN en este caso, ¿sí? Si vos quisieses, tendrías que configurar una interfaz que sí que esté conectada, que el router tome una interfaz que esté conectada a la interfaz EOIP. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero bueno, bueno, una cosa de nuevo. A ver, vamos a hacer cuenta que acá tenemos el firewall configurado. La primera regla es input, conexión establecida y relacionadas, acción accept, ¿sí? Bueno,
La segunda regla que ustedes, para que les funcione este túnel EOIP, es protocolo GRE, ¿sí? Bueno, cuya source address sea la 192.168.10/24, ¿sí? Aceptar. Y recién la próxima es dropear conexiones invalid. Tengan en cuenta que si ustedes no tienen esto configurado, no les va a funcionar. Porque tienen que tener, EOIP trabaja sobre GRE y tienen que tener habilitado GRE, ¿sí? Obviamente que recién nosotros no funcionaba porque no teníamos el firewall configurado, pero si tuviésemos el firewall configurado no hubiese levantado porque tienen que tener habilitado GRE y es antes de dropear conexiones inválidas, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque eso como un tip que les doy en caso que lo quieran configurar. Créanme, yo configuré EOIP en algunos clientes que tengo y funciona muy bien. Funciona muy bien. Obviamente tengan en cuenta que ahora que la internet de los clientes, o sea, la salida de internet de los clientes que estén en esta sucursal va a ser esta, ¿sí? Entonces, la salida de internet va a ser, o sea, si bien están conectados a nivel de la LAN a la misma red LAN y están trabajando como en capa 2, tengan en cuenta que ya sea los accesos a los, por ejemplo, a un servidor que puedan tener acá, lo voy a hacer con el lapicito para hacerlo más, para que se salga mejor. A ver, para que se entienda. Hagan de cuenta que acá tienen un server ustedes, ¿sí? Y este host se conecta a este server, bueno, se va a conectar a través del túnel EOIP, este server sí, pero con las velocidades, ¿sí? Por más que esté trabajando en capa 2, con las velocidades que ustedes tengan de internet, ¿sí? Que están determinadas por el túnel. Y la salida de internet de esta PC va a ser a través del túnel EOIP, usando las velocidades también de la salida de su sucursal A, ¿se entiende? Obviamente limitada también por la velocidad que ustedes tengan de internet por la conexión del túnel EOIP. Pero si ustedes me dicen, o sea, yo lo que quiero decirles es lo siguiente, si ustedes acá tienen 300 megas, ¿sí? Contratados, y acá tienen 100 megas, ¿sí? Y este túnel está trabajando a más de 100 megas, la velocidad de internet, de salida de internet de esta PC va a ser 100 megas, ¿sí? ¿Se entiende? No los 300, porque la salida de internet de ustedes es esta. Sí, y en caso que yo quiera configurar reglas en la RB, por ejemplo, de la red LAN, de la LAN 2, debería hacerlo sobre el router, ¿no es cierto? Sobre el router donde Claro, pero estarían eso los... sería otra LAN. Claro, Otra claro, LAN, sí, ¿no? sí, está bien. Sí, 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 Perfecto, total. sí, O sí. sea, igual que lo harías normalmente. Nada más que, Claro, sí, bueno, sí, vos podrías tener algunos hosts que conectado a una interfaz en particular que esté trabajando con la interfaz de OIP como si estuviese en la sucursal A y después otra LAN, una LAN B de la sucursal B. ¿Sí? perfecto, sí, sí. Bueno. Señores, esto fue la clase. Les dije que era medio larga. Nos vemos el lunes, ¿sí? Recuerden, por favor, el tema del examen, o sea, no se dejen estar. No es diferente a las cosas que ya vimos en clase, ¿sí? Quédense tranquilos. Si no lo empezaron, si lo empezaron, se habrán dado cuenta que es así. Hay una vueltita de rosca, nomás que tienen que hacer cuando hagan la configuración de PCC, pero no es nada diferente, ¿sí? Lo único que sí pónganse porque es largo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Si alguien tiene una duda, que lo diga ahora. Si no, directamente nos vemos el lunes que viene. Tomo su silencio como que Por mí entendieron no. todo y nos vemos el lunes. Bueno, muchas gracias. Que anden bien. Chau, chau. Nada más, profesor. Chau, chau, Bien, suerte. hasta luego.